un paréntesis, no sé si aquí hay testigos de Jehová por estas zonas, si se mueven, ¿no? Los testigos de Jehová han aplicado, han tomado este texto, que es un canto a la vida, para negar la vida, la transfusión de sangre. O sea, es la interpretación, la falsificación total del texto bíblico. O sea, emplear un texto que lo que quiere es inculcar el sentido de la vida para negar la vida a una persona que necesita transfusión de sangre, ¿no? Esto en paréntesis, ¿eh? El otro tema, pero no sé yo cómo andamos de tiempo, o pues seguimos todavía un poco, o qué. Bien, pues no, podemos seguir un poco. O sea, este tema del no comer la sangre son tajantes, es exigentísimo. La sangre siempre del animal, incluso cuando hay matanza, la sangre se derrama y cae en tierra y no se puede comer. Bueno, es un tabú. En Israel es algo más que un tabú. Es un educar al pueblo. Se respeta radicalmente la sangre. Este es un dato. El otro dato lo tienen, está en el precepto que prohíbe el homicidio, naturalmente, y todo lo que está alrededor del homicidio, el no matar. La legislación fundamental, que dice eso, no matarás, y las legislaciones colaterales que sirven para apoyar, para defender ese precepto central. Siempre en una legislación hay la ley, la cosa básica, y luego después ya párrafos que aplican, aclaran y que tienen que salvaguardar la sustancia. O sea, lo sustancial es esto, el no matarás. Ahora, hay otros elementos que ayudan a eso. Por ejemplo, la institución que todavía vive hoy día, Vicaría de Solidaridad, del asilo. El asilo es una institución antiquísima y actual. ¿Por qué inventan y aplican? No lo inventan ellos, lo toman de otros pueblos también lo tenían. El asilo es una manera de garantizar la vida. Es el hombre que sin querer ha matado. O sea, no es homicida. Se le ha escapado el hacha. Materialmente él ha causado la muerte del otro. Materialmente, pues ha sido un accidente. Entonces, esto puede provocar una venganza. Esa venganza sería homicidio, porque el hombre no es culpable. Entonces, para salvaguardar la vida, se crea una legislación muy clara del derecho de asilo. Y se establecen una serie de ciudades, además del templo, que tiene derecho de asilo, con algunas excepciones. Además, hay ciudades de asilo que tienen que tener una distancia razonable, de manera que en cada tribu haya y sean conocidas las ciudades de asilo. Claro, si le ponemos la ciudad de asilo a 150 kilómetros, pues no llegan, por el camino no liquida. Entonces hay que colocar ciudades de asilo accesibles, ¿no?, dentro de lo que es los medios de comunicación de la época, ¿no?, de tal manera que el que sin culpa ha matado puede acogerse al asilo y esperar el juicio legal, de tal manera que se proceda legalmente y no por una venganza que lo que puede hacer es multiplicar muertes. Ahí tenemos una institución, ya digo, ha sobrevivido de una manera notable. O sea, esta institución jurídica, incluso en nuestros días, tiene vigencia, ¿no? Y tenemos un dato bíblico, pero la raíz, o sea, lo que pretende es salvar vidas en un momento difícil, en un momento de crisis. Hay la condena del homicida, que ya hemos indicado ayer. En el Antiguo Testamento el homicida tiene pena de muerte. Bueno, ¿eso multiplica muertes? Pues sí, pero en la cultura de entonces, y que ha durado por bastante tiempo, el homicida tiene pena de muerte. Y hay la otra institución del Goel, que está con lo de la pena de muerte, el Goelato, que es la, ¿cómo vamos a llamarlo? Cuando se trata de homicidio, es el vengador de la muerte. El Goel es el hombre que tiene que restablecer una situación de derecho. Por ejemplo, una posesión que pertenece a la familia y que ha sido enajenada, por pobreza, por lo que sea. Esa posesión tiene que retornar a la familia. Entonces uno, el primo, el padre, el tío, tiene que trabajar para poder comprarla de nuevo y que vuelva a la familia. Este se rescata, es un Goel. Si se trata de la libertad de un hombre, que es parte de su vida,
ha caído esclavo por deudas, por lo que sea, entonces alguien de la familia tiene que sacarlo de la libertad y restablecerlo en la libertad, sacarlo de la esclavitud y hacerlo libre. Ese es el Goel. Si ha habido un asesinato, entonces alguien tiene que aplicar la justicia vindicativa. O sea, tiene que ejecutar la pena de muerte contra el homicida. Y este es el Goel. Es una institución del Antiguo Testamento que algunas veces Dios, cuando faltan los hombres, se encarga de cumplirla. Y por eso aparece Dios en el Antiguo Testamento muchas veces como Goel, que se traduce en latín por redentor. Redentor viene de emere, comprar, retroactivo, ¿no? De comprar de vuelta. Esa es la traducción de la palabra. En hebreo es el que restablece una situación injusta, de posesiones, de libertad o de vida. Y ahí, cuando falla el hombre, Dios se constituye en vengador. Hemos visto el caso de Caín y Abel. Dios no se inhibe porque la sangre clama al cielo. Estos serían algunos aspectos de la temática de la educación del pueblo al respeto de la vida, incluso aceptando de las culturas colaterales, contiguas, la pena de muerte, que parece que es una contradicción, porque parece que lo que hace es multiplicar muerte en vez de salvar la justicia. Creo que ahora podemos hacer una pausa y luego lo que haré, empezar ya a ver algunos textos de alguna manera enigmáticos o problemáticos, ¿no? Una cosa un poco más jugosa. Hay que notar este aspecto, que se trata de una institución jurídica, en una sociedad bastante elemental, en que la magistratura no está organizada como entre nosotros. Porque poco a poco, a lo largo del tiempo, ya esto ya no se practicaba, sino que cada vez había ya una magistratura mejor organizada. En la situación en que faltan esos estamentos, esas instituciones centrales, se crea esto que llamaba el vengador de la sangre. Es difícil traducirlo. Es el Goel, es decir, es el individuo encargado en una lista de preferencias, en un orden, encargado de aplicar la justicia vindicativa. O sea, un homicida tiene pena de muerte. Eso está claro, pena de muerte. Entonces, ¿quién va a aplicar la pena de muerte? Cuando todavía no hay un poder central organizado, entonces toca a alguien de la familia. Por ejemplo, al hermano del difunto, al padre del difunto, al tío, en un orden determinado. Ese individuo tiene la responsabilidad de ejecutar. Pero es un acto legal en la legislación antigua, insisto. No es una venganza, por eso digo que la terminología es muy difícil, es el vengador de la sangre, pero es un acto de justicia vindicativa. Y cuando el hombre no lo hace, el privado, entonces el rey tiene que constituirse en vengador, defensor de la sangre, como aparece en el Salmo 72. Y si no es el rey, si no son los hombres, entonces Dios mismo se encarga. Bien, vemos cómo hay también en esta institución, en el fondo, lo que se quiere es una especie de deterrente o un restablecimiento de la justicia a favor, en defensa de la vida humana. No se trata ahora de decir, a ver, ¿era la mejor manera de realizarlo? Sí o no. Era una manera en aquel momento de afirmar la dignidad de la vida. Y el que se ha hecho responsable, ha atentado contra una vida humana, no merece vivir. Entonces, legalmente es ajusticiado. Y Dios, en este proyectar, este hacerle a Dios Goel, o sea, este antropomorfismo de Dios, no es deformar la figura de Dios, no es hacer un Dios cruel. En la pedagogía divina lo que está indicando es que Dios no se inhibe. El Dios bíblico le importa soberanamente la vida humana. Y es inconcebible un Dios que se lava las manos. Entonces,
si no han actuado los hombres, Dios se encarga de ello. No quiere sustituirse, no se mete en primera instancia. En primera instancia, para eso están las ordenaciones jurídicas, que es jurídico y legal. Pero si falla eso, entonces Dios se encarga. ¿Por qué? Porque no acepta la impunidad. Y no acepta la impunidad porque Dios es el Señor de la vida. Y la vida es algo sacro para el hombre y para Dios. Esta es la fuerza que tiene el llamar a Dios Redentor en el Antiguo Testamento. Pero insisto en que esta palabra Redentor no es fácil de comprender. Por eso yo a veces empleo la terminología bíblica y digo el Goel. Explico en qué consistía y luego lo llamo el Goel. Porque en el caso de comprar una propiedad sí es emere, redimere. En el caso de la libertad se ve, en el caso de la vida no puede devolverle la vida al muerto. Entonces no es redentor. Luego en el Nuevo Testamento naturalmente todo esto sufre un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque entra el triunfo del amor y de la misericordia. Pero siempre aparecerá este Dios que se preocupa de la vida. Y entrará el elemento que quizá podamos dejar para esta tarde, es en nuestra perspectiva cristiana entra la dimensión nueva de la resurrección. Pues nosotros toda esta problemática no podemos pensarla, entenderla, meditarla sin una referencia explícita a la resurrección, que es el triunfo de la vida. Los israelitas todavía no tenían esa visión, esa claridad. Está un poco condicionado y limitado. Y sin embargo, apreciamos ese sentido profundo de respeto, de estima de la vida que se está inculcando en el israelita. Hay también otro elemento que es la opción por la vida propia, porque esto es un poco el respeto de la vida ajena, la vida en general. Pero también el individuo tiene que estimar su vida y tiene que optar por la vida. Y eso es un acto libre, es una confrontación. El hombre le ponen delante vida y muerte y tiene que escoger vida. Bendición y maldición, tiene que escoger bendición. Le ponen el mandato de Dios, la obediencia o la desobediencia. Esta idea del hombre que se enfrenta y que se hace responsable de vivir o no vivir, o sea que de alguna manera la vida la ha recibido sin responsabilidad, porque no le han preguntado si quería vivir antes de darle vida. Pero una vez que ya tiene la vida, como ser libre, se enfrenta en la decisión de optar por la vida. Esto está expresado con mucha energía en el libro del Deuteronomio. Hacia el final, en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, como son 2 versos, podemos leerlos. En el verso 15 y 19. Conviene leerlos juntos. Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra
que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos esta temática extremada de la libertad, el tema de la vida ligado a la responsabilidad del hombre, que nos hace ver la vida no solo de una manera, pues, seguir viviendo, que vivir, pues nada, es comer, ir al médico y la vida continúa. No, ahí entra una dimensión nueva en la vida que no es puramente biológica. ¿Por qué? Porque es libre, es opción libre. Entonces no es la vida, sí es la vida biológica, pero la vida biológica de una persona humana libre. Esta nueva dimensión, que en último término, si es sagrada toda vida, la de los animales también, la del hombre de una manera especial, por eso, porque es vida de persona libre. Y está ligada en el Antiguo Testamento a los mandamientos de Dios, a esa institución de pueblo de Dios. Dios ha querido constituir, es la constitución, lo que llamamos modernamente una constitución. Pues bien, el pueblo de Israel tiene una constitución para la vida ciudadana, en la justicia, en la paz, en el bienestar. Y la legislación de Dios lo que quiere hacer es un pueblo, auténticos ciudadanos. Y Él se hace garante de todo eso. Entonces, el hombre tiene que aceptar eso, porque eso es la garantía de la vida. O sea que es una constitución, pero es la constitución de Dios para la vida, que no se impone, no se da por las buenas, sino que el hombre se enfrenta constantemente con la opción y tiene que aceptarla. Además, hemos visto en esta formulación, que es típica del Deuteronomio, tiene no solo esa dimensión ética, que hace que la vida no sea puramente biológica, sino que está claramente la dimensión religiosa de la relación personal. No es el Dios distante. Es de las expresiones que emplea el autor, habla de cumplir los mandamientos, sí, pero cumplir los mandamientos dice, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando los preceptos, mandatos, etc. Y luego dirá al final, elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él. Esta es la adhesión, adherere, pegándote a Él. Pues Él es tu vida. Aquí ya realmente se desborda toda dimensión puramente biológica. Pero sin negarla, porque la vida biológica es la base, fundamental de todo. Lo que ver en el hombre, esa vida biológica se abre, se expande, tiene una dimensión ética y una dimensión religiosa. Hasta poder decir esa frase tremenda, Él es tu vida. O sea que Dios es mi vida. Ahí llegamos realmente a una formulación integrada muy, muy rica y muy profunda. De nuevo, como vemos aquí, ya no hay distinción entre lo vertical y lo horizontal. Pero esto es casi un canto a la vida. Pero un canto a la vida, no un canto melifluo, sereno, sino a la dignidad, a la altura, a la nobleza, a la responsabilidad del hombre. O sea, hemos dado, por lo tanto, esas dos dimensiones. Respeto a la vida, en principio, sacra. Incluso los animales, la sangre. Después, ese respeto a la vida del prójimo, pero también a la vida propia. Y eso de una forma social. Porque eso está, aunque habla en primera persona, en segunda persona de singular, este tú es el pueblo de Israel. Por lo tanto, es una dimensión social de un pueblo que vive en una constitución, por lo tanto, en estado de derecho, y de una constitución que es sacra, que está sellada con sacrificios. Entonces, también socialmente este pueblo se le pone delante la vida y la muerte. Y la vida y la muerte la va a garantizar esa constitución que Dios les ha dado, que ellos tendrán que aplicar, tendrán que interpretar. Esta es la manera como concibe el Antiguo Testamento la temática. Aquí ya es el Dios de la vida, no solo es la vida de Dios,
sino es la vida del hombre en su relación personal y social con Dios. Y conviene subrayar claramente esta dimensión social. O sea, que la opción por la vida es opción de un particular, pero como ser social y también de una comunidad. Entre los textos, ahora yo no sé si quieren que interrumpamos, si quieren hacer algunas preguntas. O sí. ¿Cómo se concilia esto con la orden que da Dios a veces a pasar a cuchillo a todos los enemigos? Sí. Bien, todavía no tenemos una respuesta clara y tajante. Sigue siendo enigmático, ¿no? Creo que una de las respuestas, no digo que sean plenamente satisfactorias, pero una de las respuestas son casos en que los enemigos se han hecho reos de culpa, el tipo que sea. Puede ser en su régimen de vida, porque es una sociedad injusta, ¿no? O en sus relaciones con el pueblo escogido, porque no lo han dejado pasar pacíficamente, porque ha habido una agresión. De manera que se parte de una situación de este pueblo que se ha hecho culpable, de una manera, en la forma antigua, en la concepción todavía colectiva. Entonces, Dios pronuncia sentencia, porque por encima, entre los dos pueblos, no hay una sociedad de las naciones, sino que la instancia superior a las entidades políticas, a los pueblos, es ya directamente Dios. Y Dios pronuncia una sentencia. Entonces, al juez le toca pronunciar la sentencia, al verdugo le toca ejecutarla. El verdugo no tiene derecho a interpretar, a no cumplir la sentencia del juez. En una sociedad en que exista la pena X, la pena de muerte, etc., el verdugo no es quien para decir, bueno, te han condenado a 30 años de cárcel, pero yo dentro de 10 años te haré escapar, ¿no? Eso no lo puede hacer el verdugo. El verdugo es un ejecutor. Pues el pueblo de Israel se convierte en ejecutor, verdugo, legal, de una sentencia que ha pronunciado Dios. Esta es la justificación que puede tener. Pero es satisfactoria a medias. Sería como etapa del pueblo. Dice, entonces, ¿por qué también a los niños, en algunos casos, a las mujeres que son inocentes? Bien, ahí hay una concepción elemental en que, en bloque, la población como tal es condenada. Cosa que nosotros no aceptamos. Y que queda como reliquia en un proceso de depuración y de avance. Tenemos constancia de una etapa en que todavía habían llegado hasta eso y nada más. O sea, no tratamos de justificar. Pero es que el autor se lo atribuye a Dios. Ahora, esa atribución tiene el sentido de que Dios está dirigiendo a este pueblo concretamente. Porque muchas de esas leyes están tomadas de Babilonia. Entonces, Dios le dijo a Moisés esto. No, los israelitas han copiado el código de Hammurabi y otros códigos y los han adaptado. Entonces, esto se atribuye a Dios de una manera global. Y Dios toma al pueblo como es, en su momento histórico, en su situación, y lo va conduciendo, lo va llevando. Porque ese tipo de matanzas se practicó pocas veces y llega un momento en que ya no se practica. O sea, ya incluso antes del destierro desaparece. Todavía en tiempos de David hay momentos de crueldad feroz, de diezmar una población, todavía, ¿no? En tiempo de David. Y parece, por todos los datos, que es histórico. Entre los otros pueblos, Amós denuncia a otros pueblos de delitos contra los derechos humanos, de crueldades injustificadas en tiempo de guerra. Amós, ¿verdad? O sea que algo había, pero se ve que esto sí se aplicó en una primera época, después se deja de aplicar. O sea que incluso en el Antiguo Testamento se aprecia una superación de esas prácticas. ¿Alguna otra? ¿Sí? Pero a veces esto mismo aparece como un signo de misericordia. De pronto el Salmo pone que mandó a matar a todos los egipcios y porque grande es tu misericordia, y mató a Faraón, lo dejó aniquilado, grande es tu misericordia. No sé si los egipcios dirían así. Sí. Y lo mismo, sí. lo mismo, bueno, el diluvio, toda esa dinámica de la reconciliación y la vida que aparece en el Génesis, pero el diluvio aparece como Dios arrepentido de haber hecho al hombre, sí. La vida y el hombre y de haberle entregado al mundo y aparece toda esa cosa. O sea, eso es cierto, es lo que digo, que hay momentos, yo he presentado hasta ahora
este aspecto positivo. Ahora, en la Biblia hay una serie de textos concretos que realmente nos hacen pensar, por lo menos en nuestra mentalidad cristiana, después de la revelación del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, son cosas que no entendemos. Para ellos, ahí los egipcios, es un poquitín sigla, ¿verdad? Cuando se habla de los egipcios, es en cuanto poder opresor, explotador. Ellos han tenido una minoría, esa minoría la están explotando en el trabajo forzado sin respeto a la vida. Entonces son culpables de lesa humanidad. Han atentado sistemáticamente y contumazmente contra los derechos humanos. Entonces son condenados. ¿Por qué? Después, en la manera de contarlo, sí, aparecen todos los primogénitos, etcétera. Pero vean, en las plagas, hay algunas de las plagas en que Moisés avisa y algunos egipcios se pusieron al reparo y entonces no sufrieron. O sea, les da la posibilidad de escuchar el mensaje y de librarse, y no aplica el castigo a todos. Con lo cual no es que quiera yo justificarlo, lo que digo que en el mismo texto se aprecia en el autor una cierta preocupación, aparte de lo que hay de lenguaje poético simplificado. O sea, se habla de los egipcios, es una realidad ya un poco metafórica, es un poquitín como la Guardia Civil de García Lorca. La Guardia Civil de García Lorca no es la Guardia Civil, son figuras míticas que se presentan frente a los gitanos, y los gitanos no son los gitanos, son también figuras poéticas medio míticas. Para ellos los egipcios quedan con esa aureola y se van transmitiendo en una serie de leyendas, de narraciones. Pero fundamentalmente la justificación que puede tener es que es un pueblo sistemáticamente, contumazmente explotador de una pequeña minoría. Entonces, eso Dios no lo deja impune, los castiga, como sea. Y cuando se empeñan, después que les han dejado libres, y entonces salen a someterlos de nuevo a la esclavitud, entonces se acabó, porque ya es lo máximo. Entonces se ahogan, el ejército se ahoga en el Mar Rojo, que también como narración es épica. Esta es la visión del Antiguo Testamento. Ahora, ya el Nuevo Testamento nos da una dimensión nueva, que nos permite también incluso criticar cosas del Antiguo Testamento. Por eso para nosotros los cristianos la Biblia es una unidad. Y no leemos el Antiguo Testamento por un lado, sino que leemos siempre con una perspectiva nueva. Y eso nos permite criticar, distanciarnos, es decir, bien, hay esa legislación, pero ahora... Y de hecho Cristo en el Evangelio dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Con lo cual, claramente está diciendo, eso se acabó. Eso era limitado y condicionado. Ahora la realidad es otra. Esa es la respuesta que podemos dar, ¿no? Pero hay que aceptemos un poquitín también la cantidad de elementos de lenguaje poético que simplifica los datos. Entonces ya, probablemente un israelita se encontraba un egipcio que venía y le daba hospitalidad y le trataba muy bien, ¿no? Probablemente esas cosas, pero son los egipcios. Sí, pero eso ya es después de Cristo, claro, a eso es distinto. En España tenemos los romances, aquellos malauguistas franceses, los franceses, sí, bueno, que bien los turistas franceses, etcétera, pero en la poesía, los franceses ha quedado ahí como una figura mitológica. Ya, sí, esto hay que tener en cuenta también esa dimensión. Aquí no sé quién será. ¿Alguna cosa más de esta? Entonces vamos a leer un par de textos selectos en que se presenta de alguna manera o intensa o curiosa o enigmática este tema un poco de la vida y la muerte. Vamos a empezar por la historia de Jefté en el libro de los jueces, en el capítulo 11. La historia es perfectamente conocida, ¿no? La hija de Jefté. Y cuando va a salir, él es un hombre de una religiosidad bastante elemental y muy poco clara, que sería un poco como Hernán Cortés y Pizarro. Habrá que ver qué sentido religioso y cristiano tenían la gente. Este Jefté lo describe como hijo de una concubina, sin mucha preparación, pero parece que era un buen condottiero, un buen jefe militar. Y cuando se ven en apuros le piden que él dirija sus huestes y que vaya a la batalla. Y él acepta a condición de que luego lo nombren jefe.
Pero cuando va a dar la batalla decisiva, entonces pronuncia un juramento. Vamos a ver en el capítulo 11 del libro de los Jueces, en el verso 29. El Espíritu del Señor, o sea, la fuerza, el dinamismo, el viento, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés, pasó a Atalaya de Galaad, de allí marchó contra los amonitas e hizo un voto al Señor, a Yahvé. Si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa, cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego marchó a la guerra contra los amonitas. El Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 pueblos, y hasta Pradoviñas. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de Atalaya. Y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo con panderos y danzas. Su hija única, pues Jefté no tenía más hijos o hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica gritando: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha, porque hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás. Ella le dijo: Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Y le pidió a su padre: dame este permiso, déjame andar 2 meses por los montes, llorando con mis amigas, porque quedaré virgen. Su padre le dijo: vete. Y la dejó marchar 2 meses, y anduvo con sus amigas por los montes, llorando, porque iba a quedar virgen. Acabado el plazo de los 2 meses, volvió a casa, y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. La muchacha era virgen. Este es el relato, tremendo, ¿no? Magnífico como narración poética concentrada, es estupendo, excelente, ¿no? Pero ahora nosotros empezamos nuestras preguntas. El primero es este voto de Jefté, que está hecho a Yahvé como Dios de la guerra, o sea, una especie de Marte, o Belona, la diosa de la guerra, y le hace este voto, una oferta, sacrificará una persona. Ahora, ¿quién va a ser? Lo deja a la suerte, o sea, él no decide, no va a ser un enemigo, no va a ser tal, no, porque la suerte la controla Dios, de manera que quien Dios designe, y Dios los designará por la suerte, será quien me salga a recibir. Hace este voto. Este voto para congraciarse, para ganarse al Dios de la guerra. Al Dios de la guerra se lo va a ganar con un sacrificio de vida humana. Pero le deja a la divinidad señalar la víctima. Y con eso va a la batalla, vence, y cuando vuelve resulta que han designado a su hija. Y al final la hija acepta, y pasan esos 2 meses en que llora la frustración de la maternidad. No llega a ser madre, no deja nada de sí en este mundo, porque una madre deja su sangre viva en el hijo, la hija que ha nacido, y ella no va a dejar nada, su recuerdo y su nombre, su llanto por las montañas. Pero nosotros preguntamos, ¿ese voto es un voto razonable, absurdo? ¿Tenía que cumplirlo? ¿No tenía que cumplirlo? ¿Realmente Dios, Yahvé, ha designado esa víctima o es fruto de una insensatez del hombre? Entonces nos preguntamos, ¿el voto lo hace al Dios de la vida o lo hace realmente confundiendo en su mente a un Dios de la guerra que se cobra las victorias en vidas inocentes?
esta concepción que ha existido, un Dios de la guerra, que da la victoria, pero hay que pagársela, y hay que pagársela en vidas inocentes. ¿A quién ofrece el voto y el sacrificio Jefté? ¿Al Dios de la vida, Yahvé, o a ese otro Dios falso? La figura Jefté con sus amigas, de la hija con sus amigas, en ese ritual del llanto que se alarga durante 2 meses, 8 semanas, un ritual de llanto. Las amigas la acompañan. De la hija de Jefté ni siquiera sabemos el nombre. Pasa por la historia. Lo único que tiene es una existencia literaria. Pero con esa existencia literaria vive más que con su existencia física. Porque hoy día ella y sus amigas están llorando esas víctimas inocentes que se cobran los dioses crueles, los dioses falsos. Y hoy todavía la hija de Jefté y sus amigas lloran por las montañas. ¿Por qué montañas? Por las montañas de los Andes, de los Alpes. ¿No es ese el Dios del Antiguo Testamento? Este es un texto que está denunciando. Vamos a ver otro texto. 2 Samuel 14. Los antecedentes son, recuerden, la violación de Tamar, de la joven Tamar, por parte de un hermanastro, ¿no? Absalón. Luego después el hermano materno de Tamar jura vengarla a su hermana violada y matar al culpable, ¿no? El culpable es Amnón, que es hermanastro, se ha enamorado de una hermanastra, y el vengador es Absalón. De manera que llega un momento, ofrece un banquete a Absalón, y cuando están bebidos, el encargado da muerte a su hermano. Claro, estamos en una corte de aquellas reales en que hay una serie de mujeres, y ahí se arma un jaleo. Todos son hijos e hijas del rey, o sea, pero no son hermanos uterinos, son hermanos de padre, no de madre, lo cual crea una serie de problemas. También este problema del enamoramiento. Pues Absalón ha dado muerte a Amnón, que era mayor, para vengar la violación de Tamar. Esto naturalmente era un delito la violación, pero también es un delito el homicidio, fratricidio. Hay un poco el caso de Caín. Entonces David, el padre, que tenía su debilidad también por Absalón, entonces no condena a muerte a Absalón, sino que la condena a destierro. O sea, no puede vivir en la corte, no puede presentarse y vive lejos. En parte es un acto de justicia. David internamente quisiera tener a Absalón cerca. Él siente la paternidad. Pero legalmente y políticamente no puede llamarlo. No puede presentarse ante el pueblo. Y claro, el rey, por debilidad paterna, pues deja impune a Absalón. De manera que David está un poco cogido. Por una parte, él le perdonaría plenamente y le haría volver. Pero por otra parte, lo exige la justicia, lo exige la política, y está así, ¿no? Y Joab, el sobrino, que es muy hábil y muy listo, es una gran personalidad en el libro de Samuel, capta de que David se está ablandando, ¿no? Que con mucho gusto llamaría a Absalón y haría una amnistía, un indulto del delito después de un tiempo de destierro, y que él quisiera, pero que no puede, está atado. Entonces Joab planea, va a lograr que David, sin perder la autoridad y el prestigio ante el pueblo, como dicen los italianos, echar perdere la faccia, ¿no?, que pueda llamar a Absalón. Y esto lo va a organizar Joab. Naturalmente no lo hace solo por amor al arte, no por que David, su tío, etcétera, sino que, claro, Absalón
en un momento podrá ser el sucesor. Entonces Joab se apunta a una baza fenomenal. Es el sobrino. O sea, si él ha conseguido el indulto de Absalón, que venga a la corte, luego Absalón llega a ser el rey, Joab será la gran personalidad. O sea, Joab trabaja con cálculo. Pero lo importante es que quiere vencer, ¿no?, esa indecisión de David, que finalmente David se decida y proclame el indulto, le conceda la gracia a Absalón y que pueda volver. Ahora, ¿y cómo se lo decimos a David? ¿Cómo se lo presentamos a David? De frente no se puede presentar. Yo no se lo puedo decir, porque si yo se lo digo empezará, sí, claro, ya sé lo que tú pretendes, ¿no? O sea, no se va a fiar de mí. Entonces inventa una pieza teatral del tipo ese de la comedia de arte italiana, en que el texto no está escrito, el texto hay que improvisarlo, ¿no? Pero está muy pensado y muy ensayado, de tal manera que es el texto, bueno, tú empiezas así, el rey te sale por aquí, entonces seguiremos de esta manera, ¿no? Que el rey sale de otra manera. Hay un ejercicio de ensayo en que se están probando las alternativas, y según una alternativa, entonces ella sigue por ese camino, luego viene otra bifurcación por otro camino, y es todo un juego de alternativas, de posibilidades previstas. Entonces la mujer tiene que conocer muy bien, en este caso, en el otro caso, en el otro caso, en el otro caso, y seguir el movimiento. ¿Para qué? Para engañarle a David y hacerle entrar en la representación dramática sin saberlo, malgré lui, ¿no?, a pesar suyo. David no va a caer en la cuenta, y eso es esencial, no va a caer en la cuenta de que es teatro. Va a ser una mujer muy hábil, le va a ensayar, es una jacamá, ¿no?, muy hábil, y Joab le va a ensayar todo. Pero ensayar no es aprender un texto de memoria, sino es aprender una serie de posibilidades. Tiene que tener la flexibilidad, la prontitud de ánimo y la facilidad de palabra para ir llevando el diálogo, la pieza teatral. Porque ¿cómo va a terminar la pieza de teatro? No sabemos. Puede terminar A, o B, o C, o D. No sabemos. Este es el proyecto de Joab. Y él, entre bastidores, se va a poner a mirar, a ver qué pasa. Estará en vilo. A ver. Entonces, la mujer empezará a recitar su pieza teatral, ella sabiendo que es teatro, naturalmente, pero lo tiene que hacer muy bien. Lo tiene que hacer emocionada y sintiendo y con gestos, todo, como si fuera realidad. De tal manera que el rey se crea que todo es realidad, porque eso se hará en una audiencia pública de esas que tiene el rey todas las mañanas. Que Joab la conseguirá ella audiencia, porque el rey por las mañanas se sienta en el tribunal, que es el tribunal de apelación, donde vienen los casos más graves. Entonces Joab le consigue esta audiencia. Entonces vendrá la mujer y se presentará al rey. Empieza el teatro. Y el rey le contestará y seguirá el teatro, pero el juego está en que el rey no sabe que está haciendo teatro. La mujer sí lo sabe. Y en la ficción teatral, David está dando los pasos y el compromiso. De tal manera que llega un momento en que se ha atado, se ha declarado a sí mismo y se ha atado. Claro, al final dice, podrá dar marcha atrás cuando descubra que es pura ficción, dirá, bueno, entonces no me obliga a nada porque todo ha sido sin saber. Pero psicológicamente ha recorrido un camino hasta una situación espiritual determinada. ¿Se volverá atrás de ella? A lo mejor no. Lo que procuramos es que no se vuelva atrás. Y entonces empieza la historia. Viene la mujer y la mujer cuenta su caso. Es el caso, lo que le ha sucedido a la pobre mujer. Tenía 2 hijos, es viuda, además, para más agravantes, y se viste toda de luto, ¿no? Se presenta ante el rey y es un poquitín un caso de Caín y Abel, un poquitín, pero solo que viuda el caso. Vamos a leerlo. Aquí en la Nueva y la Española lo hemos presentado como si fuera pieza teatral, la manera de escribirlo. Mujer de Tecua, presentándose al rey y cayendo rostro en tierra. Majestad, sálvame. Rey, ¿qué te pasa? Ay de mí, una viuda soy, murió mi marido, y una servidora tenía 2 hijos. Riñeron los 2 en el campo, sin nadie que los separara, y uno de ellos hirió al otro y lo mató.
y ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de tu servidora. Dicen que les entregue al homicida para matarlo, para vengar la muerte de su hermano y acabar así con el heredero. Así me apagarán la última brasa que me queda, y mi marido se quedará sin apellido ni descendencia sobre la tierra. Pero tienen derecho. La familia es el goelato. Tienen derecho. El homicida tiene que morir. Y la mujer, la madre, al fin y al cabo, ha llorado la muerte de un hijo, no quiere llorar la muerte del segundo. Además, es la última brasa que me queda de mi ser, lo único que va a quedar es él. Yo voy a morir, pero él queda. Y de parte del marido, yo le doy nombre y descendencia al marido. Si mueren los dos, el apellido del marido se acaba. Y eso es tremendo en la cultura israelítica. O sea que, entonces, ¿qué vamos a hacer? Según la ley hay que matarla, pero ¿qué tiene que pesar más? ¿Esa ley o la vida humana? ¿Se hizo la ley para el hombre o el hombre para la ley? Es el planteamiento de la mujer, dramático, y además está centrado, verdaderamente certero. Naturalmente, ¿quiénes son los dos hermanos? ¿No? ¿Dónde fue? En el campo. Estamos en teatro. Si dijera la cosa claramente, entonces inmediatamente David se resiste, pero se lo está presentando así, en ficción, para que lo pueda tragar. Rey, vete a casa, que yo me encargo de tu asunto. Buen paso, no va mala cosa. Majestad, yo y mi casa cargaremos con la responsabilidad. El rey y su trono no serán responsables. Bien. Si el rey tiene que quebrantar una ley perdonando al homicida, entonces esa culpa que no sea culpa del rey, porque el rey puede decir, bueno, entonces yo no puedo hacerme responsable de eso. Dice, no, yo acepto la plena responsabilidad. Con tal de salvar la vida de mi hijo, el homicida, yo cargo con las responsabilidades legales. De manera que el rey queda al reparo. No tengan miedo de ese punto. Claro, es una de las cosas que podía decir David. ¿Y yo cómo puedo quebrantar la ley? Entonces ya le está abriendo una salida al rey. Sepan que yo cargo con toda la responsabilidad, con todas las consecuencias. Y se entiende naturalmente también frente a Dios. Majestad, yo y mi casa cargaremos con la responsabilidad. El rey y su trono no serán responsables. Rey, si alguno se mete contigo, tráemelo y no te molestará más. Bueno, marcha bien la cosa. O sea que el rey se pone de parte de la mujer contra la familia. La comedia o el drama procede bien por la línea prevista, la línea que queríamos, ¿no? De manera que el rey comprende el sentido, ese caso jurídico, que como caso jurídico es muy claro. Si aplicamos las normas, pues aplican las normas. Bueno, pero ¿para qué sirve la ley? ¿De qué se trata? ¿Se trata de favorecer al hombre o de hundir al hombre? ¿No? Y esto lo ve David. Y da otro paso. O sea que yo te protejo para que no se metan contigo los de tu familia. ¿Verdad? Que puedas tú proteger, dar asilo, defender al homicida. Esto para el rey. Bien. Ella dice, las cosas no marchan mal, pero por si acaso. Entonces va a comprometerle todavía más al rey. Que el rey pronuncie el nombre del Señor su Dios, o sea, que el rey jure en nombre de Dios. O sea, esto que ha dicho el rey, que lo diga, que lo repita con juramento. O sea, te digo que no lo haré, júramelo. ¿No? Es eso mismo que decimos nosotros, júramelo. O sea, la expresión significa eso, que el rey pronuncie el nombre de Dios, del Señor, jurando, para que el vengador de la sangre, el Goel, o sea, ese de la familia, el primo o el tío, a quien le toca matar al homicida, para que el vengador de la sangre no aumente el daño acabando con mi hijo.
este vengador de la sangre verdaderamente restablece la justicia, que es un bien, o multiplica las muertes, que son un mal. La mujer está viendo con ojos femeninos, maternos, una dimensión diversa del sentido de la vida y del sentido de la ley. O sea, para que el vengador de la sangre no aumente el daño acabando con mi hijo. Y esto con juramento. Rey, vive Dios. ¿No? Y aquí la palabra vive Dios suena con la fuerza de la vida, ¿no? En este contexto, que se está jugando la vida o la muerte. Vive Dios, no caerá a tierra un pelo de tu hijo. Mujer, habla ella. Majestad, ¿puedo añadir una palabra al rey, mi señor? Ahora ya la cosa está conseguida prácticamente. Pero va a rodear, si va a hacer un discurso un poquitín difuso, un poco enredado, para asegurar todos, para atar todos los cabos, para que no pueda haber escapatoria. Y ahora viene una especie de reflexión medio sapiencial de la mujer, que el rey escucha atentamente. Dice, pues, ¿puedo añadir una palabra al rey mi señor? Habla. Con lo que acabas de decir, te condenas a ti mismo. Porque al no dejar que vuelva el desterrado, estás atentando contra el pueblo de Dios. Aquí la historia, entonces, ¿quiénes son los dos hermanos? Absalón, tú el rey. O sea, con lo que acabas de decir, te condenas a ti mismo. Porque al no permitir que vuelva el desterrado, estás atentando contra el pueblo de Dios. Entonces ella, como madre en Israel, en este momento está representando la maternidad de Israel. O sea, Israel como comunidad en el Antiguo Testamento siempre es femenina. También entre nosotros empleamos formas femeninas para una comunidad, para una sociedad, para una asamblea, ¿no? Y es la comunidad en lo que tiene de materna, de fecundidad y de acogimiento. Y esta mujer, que es madre en Israel, tiene ese sentido femenino, materno, que le permite solidarizarse con el pueblo de Israel maternalmente. O sea, encontramos aquí un sentido de la vida que no es puramente jurídico, que está más en la línea de lo materno, de lo vital, como una dimensión que es más profunda, quizá más alta que lo puramente jurídico. Por eso ahora el salto que da es de la familia al pueblo. Ahora ya no se trata de un asunto familiar. Aquí se trata del asunto del pueblo de Dios. En la que estás atentando contra el pueblo de Dios. Todos hemos de morir. Somos agua derramada en tierra que no se puede recoger. Dios no dará muerte al que toma medidas para que no sigan el destierro el desterrado. O sea, tú, rey, si pronuncias, concedes el indulto, no te harás reo de muerte. O sea, Dios no te condenará. No creas que Dios tiene un sentido legal de ese tipo. Si tú perdonas, de tal manera que el desterrado pueda volver, no te harás reo ante Dios. O sea, no es esa la manera de Dios. He venido a decir esto al rey porque algunos me han metido miedo. Y una servidora pensó, voy a hablarle al rey, a lo mejor sigue mi consejo. El rey comprenderá y librará a una servidora de los que intentan extirparnos de la heredad de Dios, a mí y a mi hijo a la vez. Pero esta vez a mí y a mi hijo es a mi comunidad materna de Israel y a mi hijo, a un miembro del pueblo de Israel. Tu servidora pensó, la palabra del rey mi señor me servirá de alivio, porque el rey es como un enviado de Dios, o sea, un ángel, un mensajero, es como un enviado. Su función es una presencia, una mediación de Dios, y Dios tiene estos parámetros, o sea, no es un ejecutor frío de la ley, sino que está mediando a Dios. El rey es como un enviado de Dios que sabe distinguir el bien y el mal.
después de toda esta explicación un poco difusa, rey, David pregunta, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Habla, majestad. ¿Han dado de por medio la mano de Joab en todo este asunto? Majestad, por tu vida, las palabras de su majestad han dado en el blanco. Tu siervo Joab es quien me mandó y me ensayó toda la escena, ideó esto para no presentar el asunto de frente. Pero mi señor posee la sabiduría de un enviado de Dios y conoce todo lo que pasa en la tierra. El rey dijo a Joab, ya ves que he dado mi palabra, anda a traer al muchacho, Absalón. Ese término. Que en última instancia el rey no da marcha atrás, descubre que ha sido Joab, pero ve que tiene razón. O sea que todo este planteamiento es profundo y que va a una solución que no es simplista, no es legalista o puramente jurídica, sino que va a la finalidad y a la raíz de todo eso que es el hombre, que es la vida. Y lo comprende David. Y esa comprensión es sabiduría. Eso es ser homo sapiens. Es como un enviado de Dios que sabe distinguir el bien y el mal. Dice, tu majestad posee la sabiduría de un enviado de Dios, porque esa es la gran sabiduría humana, la sabiduría sobre el bien y el mal